Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. 56 años después, ¿qué queda de la reforma agraria? Bueno, justamente interesantísimo repasar eso. El 5 de marzo de 1960, en el campo de Carabobo, el presidente de la República, Rómulo Betancourt, convocó al pueblo para que presenciase el acto de ejecútese a la ley de reforma agraria sancionada por el Congreso Nacional. En el acto hablaron además de Rafael Caldera de COPEI, Jovito Villalba de URD, Raúl Leoni de Acción Democrática y presidente del Congreso Nacional, Víctor Jiménez Landines, ministro de Agricultura y Cría, Hildegard Pérez Ceñini, presidente del Instituto Agrario Nacional, y Reinaldo Chervini, director gerente del Banco Agrícola y Pecuario. El expresidente Rómulo Gallegos estuvo presente en el acto. También habló Ramón Quijada, presidente de la Federación Campesina, que de esta manera veía culminada una reivindicación fundamental de los partidos y sectores progresistas planteada de manera sostenida y tenaz desde el año 36 a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Un proceso que se inicia cuyo objetivo principal era, en primer lugar, la emancipación económica, política y social de la familia campesina. Y en segundo lugar, la erradicación, el exterminio, la eliminación del latifundio y sus relaciones de producción. Ello trajo como consecuencia en la ejecución de ese proceso, que fue pacífico, muchos de los casos los dueños y propietarios de tierra llegaron a arreglos con el Estado y en otros casos pues fueron a la vía jurisdiccional. No hubo violencia. Trajo como consecuencia el inicio de la modernización de la actividad agrícola. Es decir, se empieza a usar el tractor y equipos agrarios, los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, la semilla certificada, la inseminación artificial. Todo eso va generando un proceso de modernización de la actividad agrícola. El Estado empieza a hacer obras de infraestructura como nuevos sistemas de riego, ampliación de los existentes, vialidad agrícola, que permite una mejor forma de producción y de productividad. También se construyen silos y otros sistemas de almacenamiento que le permiten a los productores su cosecha. En ello convivimos pequeños, medianos y grandes productores, bajo el concepto de que en la democracia cabemos todos. La ley que se promulgaba en ese momento, representaba uno de los puntos más significativos del acuerdo tripartito del Pacto de Punto Fijo, y su redacción final fue el resultado de una amplísima consulta en la cual participaron especialistas y representantes de los campesinos y empresarios del agro. Venezuela tenía entonces el ingreso per cápita más alto de América Latina, pero también la tercera parte de la población viviendo en ranchos, con un ingreso familiar bajísimo y produciendo apenas lo necesario para una precaria subsistencia. La ley se puso en ejecución con una partida de 2.500 millones de bolívares destinada a la dotación de tierras, escuelas rurales, sanidad rural, caminos vecinales, electrificación del campo y formación de técnicos agrarios durante los primeros 4 años. En la ejecución de la reforma agraria se destacan dos aspectos correspondientes al Instituto Agrario Nacional. La primera, la regularización del sistema de tenencia en base a la función social de la tierra. La segunda, aliviar la presión demográfica y política ejercida por aquellos que carecían de tierras propias y eran explotados por los terratenientes. La reforma agraria, junto con la nacionalización del petróleo, fueron dos banderas clave de los partidos políticos, y por eso su promulgación justamente en el campo de Carabobo tenía un objetivo además de simbólico asociado a la independencia. Hay que recordar que ya en 1945 se había aprobado una ley de reforma agraria impulsada por el ministro de Agricultura Ángel Biagini durante el gobierno de Medina Angarita, meses antes de que éste fuera derrocado. 56 años después,
¿Qué ha pasado con la reforma agraria? ¿Cumplió sus objetivos? ¿Cuál es actualmente la situación de la agricultura, de los campesinos y los productores del agro? El tema agrario actualmente en Venezuela. En la actualidad, ¿es necesaria una reforma agraria para Venezuela? ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de la reforma agraria de 1960? Bueno, aquí tenemos a Alberto Macías, él fue presidente del IAN y al mismo tiempo también fue presidente de la Federación Campesina de Venezuela. Entonces, con él vamos a conversar esta temática porque seguramente está muy bien informado al respecto y hay mucho que decir tal vez, Alberto, después de 56 años. ¿Cuáles han sido realmente los resultados de esa reforma? ¿Cuáles fueron los aspectos principales, como comentaba este joven que preguntó? Pero al mismo tiempo, ¿qué queda de esa reforma? Es decir, ¿hay algún rastro de esa reforma agraria en Venezuela? Me voy a permitir hacer un bosquejo de la reforma agraria porque yo he catalogado de que hay reformas agrarias exitosas, regulares y malas. Y debemos decir que en el caso de los Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, donde se otorgaron un promedio de 93 hectáreas, es decir, más o menos 100 acres, fue un proceso que inició de verdad de forma muy exitosa el proceso agrícola y el proceso agrario en los Estados Unidos. Igualmente ocurrió en la China, igualmente ocurrió en Japón. Todavía tenemos en Europa, en toda Europa, desde España, de Portugal hasta toda Europa, cooperativas interesantes que son las que están supliendo Holanda, de leche, carne, huevos, etc. Y en el caso de Rusia, que estableció pues un petit comité socialista, comunista, que a la postre eso nos dio resultado, que es lo que ha pasado en Venezuela realmente. Aquí no debemos dejar de decir que desde el inicio de la independencia, cuando comenzaron los libertadores a presentarle a la gente las posibilidades de triunfo ante España, una de las cosas llamativas que tuvo ese proceso fue que al campesino, al obrero, a toda esa gente del medio rural le presentaron la posibilidad de obtener las tierras. Y allí se fueron aliando muchísima gente al proceso independentista. Pero que después, una vez que se logra esa independencia, no pudimos obtener o no pudieron obtener toda esa gente lo que ellos querían. Y la razón era falta de titularidad de la tierra, falta de capacitación para trabajarla. ¿De qué se trataba? La reforma agraria es un proceso extraordinario, visto desde el punto de vista de la concepción tal, porque es la distribución de la riqueza que está en pocas manos, en muchas manos, en la mayor cantidad de gente. Es un proceso social realmente. Sin embargo, aquí comenzamos desde hace mucho tiempo también, después de la independencia, el federalismo, a tratar de que esa distribución de la riqueza fuese en una forma, ¿verdad?, exitosa y equitativa. Y es cuando finalmente, después de muchos intentos, en el año 1960, conjugado todo el poder político, las Fuerzas Armadas, el clero, allí convivieron todos sin excepción en el país. Eso fue una verdadera consulta nacional. En el campo de Carabobo, Rómulo Betancourt, el presidente Rómulo Betancourt, promulga la ley de reforma agraria en el año 1960, el 5 de marzo. Fíjate, Maki, que fue tan extraordinario eso, que comenzaba a resarcirse de verdad el poder del campesino de la Venezuela rural, de la Venezuela de Doña Bárbara, de Rómulo Gallego, de la Venezuela incluso de Ortiz. Es decir, una Venezuela diferente empezaba a verse en el camino. Y fue tan interesante que esa ley orgánica fue antes de la Constitución Nacional, que fue en el año 61. Eso te da un indicativo de que había, de verdad, voluntad política para que en este país se comenzara un proceso, ¿verdad?, de distribución de la riqueza, que se comenzara a que ese pata en el suelo que llamaron Juan Bimba en un momento, que esa gente del medio rural, que en ese entonces era alrededor del 80%, Venezuela era rural, comenzar un proceso de fortalecimiento del sector campesino, un proceso de fortalecimiento de los medianos productores, y todos sin excepción en ese momento estaban. Ahora, ese era el espíritu y la intención. ¿Qué pasó en la realidad? En la realidad, eso llevó caminos diferentes.
Yo creo que las políticas que se aplicaron en ese momento no fueron las correctas. Ahora, un proceso político extraordinario, eso fue políticamente de verdad un jonrón. O sea, lo que es el efecto político El efecto que llaman, político, ¿no? Porque evitó que las guerrillas entraran en el campesinado venezolano. El campesinado comenzaba a ver que tenía de verdad unos frutos con una tierra propia, con crédito. Ahí se fomentó y se creó el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario para el ICAP, para el campesino, el INAGRO en la formación, es decir, el IAN, que fuera el tenedor de las tierras, pero ahí se cometieron 200.000 errores. Yo que fui director y gerente de tierras del IAN, puedo decir que incluso las tierras baldías jamás se trasladaron al instituto, las tierras baldías de la nación, las tierras baldías de los municipios, de las regiones tampoco. Eso trajo como consecuencia que allí solamente se pudo dar al campesino, a los medianos productores, un promedio de 8 millones de hectáreas de las 24 millones que tiene el país. Sin embargo, debemos decir además que esto conllevó a que ciudades como Maracay, ciudades como la zona sur del lago en general, que agarraran esas tierras tan maravillosas para el sector agrícola vegetal, porque no crean que la sur del lago es una zona ganadera por excelencia, no. La zona sur del lago es zona agrícola vegetal. Ahí lo que tú siembras se produce de una forma vertiginosa, maravillosa y con una productividad por área extraordinaria. En el caso de los valles de Aragua se construyeron allí las ciudades, es decir, aquí en Venezuela hemos tomado las mejores tierras para hacer proyectos urbanísticos. No hemos tenido en cuenta el campo por el efecto rentista, el efecto petrolero que ha tenido Venezuela. Ahora, históricamente, Alberto, ¿en qué momento se empezó a desvirtuarse de su objetivo inicial? Eso comienza a desvirtuarse cuando en el gobierno de Jaime Lucinchi, ciertamente allí hubo un conato, diría yo, de que el sector campesino, los medianos productores, de verdad comenzaran un nuevo proceso de reformulación de la reforma agraria. Parece un trabalengua, pero es verdad. Y vimos con buenos ojos, que se comenzó lo que se llamó en el entonces un milagro agrícola. Es decir, comenzamos a exportar cereales, azúcar. Nosotros somos competitivos en café y cacao, somos competitivos en cereales, en azúcar, somos competitivos en frutales, es decir, a raíces y tubérculos. Pero eso se vino diezmando porque no es posible que tú a un campesino desorganizado, sin capacitación, tú le des unas 5 hectáreas, 2 hectáreas, como ocurrió en el estado Sucre, que todavía están allá, como ha ocurrido en todo el país. Usted va a Mérida, es la misma cosa. ¿Qué puede producir para la familia? O sea, ¿qué sustento le puede dar esto? Claro, sin capacitación y sin asistencia crediticia. Pero además, un número de hectáreas que no son verdaderamente las adecuadas. Ahora, nosotros llamamos, o sea, vamos en contra del latifundio, pero el concepto de latifundio aquí no lo tenemos muy claro, porque nosotros decimos, o dice la ley, que el latifundio es permisivo, porque es el promedio, es decir, si tenemos una región con 80 hectáreas de promedio de tenencia, lo que pase allí es latifundio, y eso no es verdad. Lo que sí podemos, y nosotros cuando estuvimos en el IAN, dimos bastante para que eso ocurriera, dentro de la reformulación, que esos predios que de verdad estaban ociosos, que tenían tierras ociosas, tuvieran un impuesto predial. ¿Por qué? En Estados Unidos, ¿qué pasa? A la gente no le interesa tener tierras sin producción. En Europa, en todos lados. En Europa no hay una hectárea sin cultivar. Nada, porque es que en primer lugar te pecha el Estado venezolano, te pecha bajo el impuesto predial. Y en segundo lugar, debemos ver, a mí me dan una hectárea en Mucuchíes o en Timote o en Bailadores, y prefiero eso que un 5.000 hectáreas en el Estado. Mira, Alberto, ya nos queda un minutico, pero ¿qué habría que hacer para enderezar un poco esto y coger un rumbo más o menos Aquí hay que reformular la ley de tierra. ¿Hay que, perdón? Reformularla, la ley de tierra, sino hacer una nueva, porque lo que tenemos de verdad en este momento no sirve. Aquí tenemos que la nueva reestructuración del movimiento campesino, los medianos productores. Mira, en este momento, en ese minuto te puedo decir lo siguiente: desgraciadamente tenemos desplazados de la reforma agraria y de estos campesinos de este gobierno. Yo fui en estos días a los Valles del Tuy, y campesinos que le dicen los malandros, se va de aquí y yo lo mato. Buhoneros del campo, lo que nunca había existido en este momento existe. Y entonces eso de verdad hay que reinvertir en la tierra. Por eso es que este aparato productivo que este gobierno terminó, liquidó, nosotros tenemos que reinventarlo. Y tenemos que reinventarlo con una ley que, por cierto, el diputado Omar Barbosa
está en este momento bajo la designación de la Comisión de Finanzas, relanzando una ley que es la ley del apoyo a la producción, donde vamos a tener de verdad algo imperativo, importantísimo para que empiece a resurgir de la reforma agraria, porque esas tierras que en este momento nos están produciendo, esas tierras que están desoladas, definitivamente tenemos que ponerlas a producir. Muchas gracias, Alberto, por haber venido. Qué lástima, hasta poco tiempo. Sí, sí. Se hizo un gran avance en la investigación, en la transferencia del paquete tecnológico y mucho más en la creación de una infraestructura social como la vivienda rural, que fue un gran programa. Al mismo tiempo, se construyen escuelas en casi todos los caseríos del país y en los asentamientos campesinos, algunos con 3 grados y otros con la primaria completa. Eso va formando un nuevo ente, un nuevo hombre, que se incorpora al proceso productivo del país en mejores condiciones. Pero avanzamos mucho también en el proceso de erradicación de enfermedades endémicas en el país, como la tuberculosis, la malaria, el sarampión, la viruela, el mal de Chagas, todas esas enfermedades que azotaban al campo venezolano. Esto trajo como consecuencia un aumento progresivo de la producción nacional. Ya para los años de 1985 empieza a autoabastecerse el país, es decir, a producir lo producible en el país y solo importar aquellos déficits o rubros que no podemos producir en el país, ejemplo del trigo. Pero también nos agarra también la globalización que se empieza en el mundo. Esa globalización trajo como consecuencia de que nosotros teníamos también que reformar ya el proceso agrario que veníamos desarrollando en el país. Y es en una reunión, después de varias reuniones con distintos ministros del despacho del presidente Pérez, llegamos a la conclusión de presentar un proyecto. Yo lo llamé Nuevo Rumbo Agrario, otros lo llamaron el Gran Viraje. Pero lo cierto es que allí pretendíamos incorporar, ampliar la frontera agrícola, es decir, mejorar la ya existente que estaba alrededor de los 30 millones de hectáreas y ampliar la frontera agrícola para producir más y mejor. Bueno, Manuel Felipe, sin duda un proceso que representó un impacto, un avance increíble, no exento de críticas como todos los procesos sociopolíticos, pero qué lástima que no se haya podido dotar por las políticas de Estado de sostenibilidad a esto. Bueno, pero hay un hecho importante. Ese hecho de promulgación de la reforma agraria no fue un acto administrativo cualquiera. Fue un acto simbólico, histórico, uno de los actos más importantes de la historia de Venezuela. Porque la lucha por la tierra está asociada a Venezuela. Los campesinos que fueron a la lucha de la independencia luchaban por la tierra. La federación es una lucha por la tierra. La mayoría de las insurrecciones y revoluciones del siglo XIX es una lucha por la tierra. Y se concreta por primera vez, hay el antecedente, hay que reconocerlo, de la reforma agraria de Medina Angarita, que no se pudo aplicar, que se dio en otro contexto, pero la reforma agraria del 60 es un gran acto nacional. Como tú lo decías en la primera parte del programa, las personas que estuvieron allí presentes. Además fue producto de un gran consenso, y en aquel momento Venezuela era un país todavía con mayoría de población rural, campesina, y la Federación Campesina era una instancia fundamental en la lucha democrática del país. La Federación Campesina era presidida por un gran líder social que hubo en Venezuela llamado Ramón Quijada, Sí. que además de ser el jefe de los campesinos en la práctica, porque era capaz de movilizar en defensa de la democracia campesina de todo el país, era un hombre que había estudiado el tema agrario y que tenía un nivel intelectual importante. Bueno, ese hecho, sin duda alguna, pues es histórico, marcó el comienzo de la reforma agraria. Hay dos críticas que se le hicieron. Por una parte se dijo que, que en vez de la reforma agraria enfocarse en la distribución de la tierra, ha debido más bien ir hacia una reforma agrícola,
Es decir, dar espacio a los campesinos sobre la base de desarrollar, desde el punto de vista industrial, si se quiere capitalista, esa tierra, ¿no? Poniendo como ejemplo los ensayos que había hecho Pérez Jiménez en el caso de la colonia de Turén, del Calabozo. Y otros dijeron que, entre ellos Jovito Villalba, dijo que había un sesgo zapatista en esa reforma agraria. Zapatista refiriéndose a la reforma agraria mexicana de Zapata, que era justamente, privilegiaba el minifundio para sustituir al latifundio. Pero más allá de esas críticas, el hecho cierto es que en su momento la reforma agraria representó la satisfacción de una gran demanda histórica. Después, bueno, como decían nuestros invitados, Macías, Alberto Macías con mucha propiedad, hubo cambios en los cuales hoy los resultados de la reforma agraria no se perciben como tan importantes, pero que obligan también a replantear el tema agrario, sobre todo en las condiciones económicas que vive el país. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.